Lectura comprensiva. Uno de los principales escollos en cuanto a la capacidad de aprendizaje está en la comprensión lectora. Aunque construir una frase a partir de un conjunto de palabras parece sencillo, se trata de un proceso mental complejo que vamos aprendiendo con los años. Es, por tanto, una competencia básica que implica destrezas complejas y necesarias, ya que la mayoría de las interacciones que tenemos en la vida requieren de la lectura. Así, podemos decir que un lector competente es capaz de interactuar con los textos, es decir, elaborar y construir un sentido a partir de la relación con él. El lector es también activo, ya que construye un significado, y es capaz de interpretar las lecturas según el contexto en el que están escritas o el contexto en el que leemos. No es lo mismo una lectura por ocio que otra con el objetivo de aprender a hacer algo. Por eso decimos que el lector capaz sabe enfrentarse a la lectura con distintos objetivos. En ese sentido, deberíamos puntualizar los distintos tipos de texto que nos podemos encontrar, ya que unos y otros requerirán distintas estrategias de lectura. Descriptivo, que nos cuenta las propiedades características de un objeto o un hecho. Narración, que nos habla del orden, del cuándo, de una serie de sucesos. Expositivo, que nos ofrece un análisis o síntesis de ideas o conceptos. Argumentativo, que nos habla de la relación que hay entre conceptos. De instrucción, que está hecho para indicarnos cómo hacer algo. De transacción, que están pensados para conseguir un objetivo concreto, como una petición. El ejemplo más claro es un email o una carta. Así, la habilidad de leer requiere tener bien asimiladas las siguientes estrategias. Construcción de ideas globales. Las ideas principales o globales son aquellas que son necesarias para interpretar las demás ideas que contiene el texto y que están subordinadas a ella. Comprender cómo las distintas ideas se relacionan entre sí. Elaborar inferencias. Para construir una idea global nos apoyamos en estrategias como fijarnos en el orden de las palabras, que nos orientará sobre sus funciones. Normalmente el sujeto irá en primer lugar, el verbo en segundo, el objeto, etc. Reconocer los signos de puntuación y sus funciones. Reconocer las palabras funcionales, artículos, preposiciones, conjunciones, y qué función desempeñan junto a la palabra que acompañan, o cómo relacionan una palabra con otra. El propio significado de las palabras nos ayuda a concretar qué papel juegan en la oración. Con esta estrategia seremos capaces, además de detectar incongruencias o errores en las informaciones que leemos. Para que lo que leemos nos resulte coherente, se deben dar una serie de condiciones dentro de un párrafo. La repetición de las mismas palabras o sinónimos en determinados momentos para evitar confusiones. El uso de pronombres referidos a nombres de frases anteriores. El uso de conectores textuales que enlazan las distintas ideas que pueda contener un párrafo o varios párrafos. Estos son fundamentales para reflejar continuidad y sentido en lo que leemos. Debe haber un hilo conductor. Al igual que en la escuela no nos enseñan a escuchar a las personas, tampoco nos enseñan a escuchar a los textos a los que nos enfrentamos. Y la clave reside en eso. Igual que para escuchar mejor a alguien hay que hacer preguntas, podemos usar la misma estrategia con los textos. Cuanto mejores preguntas seamos capaces de hacerle a un texto, mejor será mi habilidad para comprenderlo y analizarlo. ¿Cómo empiezo? Lo ideal es hacer una primera lectura ligera que podemos llamar prelectura. En esta primera vuelta, la pregunta en mente es tan simple como ¿de qué trata el texto? Si somos capaces de contestar esto en una frase breve o incluso en una palabra, habremos dado en la clave. La idea principal es el tema más lo que se dice del tema. Por ejemplo, el tema de un texto puede ser el transporte, pero lo que se dice del tema es que hubo un problema con el transporte. Luego la idea principal sería el problema del transporte. Podemos afinar más el conocer el tema central del texto con preguntas como ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema de base? ¿Cuál es la palabra clave principal? ¿Cuál es el párrafo que contiene la idea principal? ¿El texto puede contener varias ideas principales?
Respecto a las ideas globales o principales, pueden ocurrir varias cosas. Que la idea global sea un concepto que resume una secuencia de varias ideas más pequeñas. Por ejemplo, un texto que nos explique el ciclo del agua. Las distintas partes del ciclo serían las ideas más pequeñas subordinadas a la idea principal, que es el ciclo del agua. En muchos casos, esta idea principal no tiene por qué ser una palabra clave que venga en el texto, sino que lo deducimos nosotros. Que la idea principal se pueda seleccionar dentro del propio párrafo. Como norma, un párrafo contiene una idea, pero ya se sabe que las normas están para saltárselas. En ocasiones tendremos que construir nosotros mismos una idea que dé coherencia a todo el texto. La idea central es lo que va a marcar cómo se relacionan el resto de las ideas y la importancia de las mismas, y nos va a indicar cuál es la intención del autor, es decir, qué es lo que quiere expresar. Si tenemos en cuenta todo lo anterior, debemos empezar a hacer preguntas también a cada párrafo. ¿De qué trata el párrafo? Si tuviera que elegir una palabra o grupo de palabras que sintetizara el párrafo, ¿cuál sería? ¿Quién o quiénes son las personas implicadas en el suceso o tema? ¿Cómo se desarrollan los hechos, el proceso, el tema? ¿Dónde tiene lugar? ¿Por qué sucede? Todas estas preguntas pueden servir para detectar las ideas de un párrafo. Las responderemos con lo que llamamos palabras clave. Este tipo de palabras son las que contienen la esencia de un texto, es decir, su significado, las ideas más importantes. Detectarlas sirve para entender el texto. El subrayado servirá para trabajar con él. No debemos confundir la capacidad de detectar palabras clave con el subrayado. Con las palabras clave estamos descifrando sobre todo las ideas globales. Con el subrayado haremos muchas más cosas. Una palabra clave en la mayoría de los casos será un sustantivo. En otros casos, un sustantivo más un adjetivo. Por ejemplo, Revolución Francesa. Y en otros casos, un sustantivo más una preposición más otro sustantivo. Por ejemplo, técnicas de estudio. En otros casos, una palabra clave puede ser un adjetivo, un verbo o una preposición, todo dependiendo de si esa palabra contiene la información esencial de ese párrafo o frase. Fíjate en el texto e intenta detectar las palabras clave del mismo que responden a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿quién? Además del término palabra clave, es interesante que hablemos también del término concepto. Un concepto es un conjunto de categorías que nos permite clasificar cosas. Por ejemplo, el concepto relativo a coche, barco, avión, bicicleta sería transporte. La habilidad de comprender bien los textos es la habilidad de detectar adecuadamente las palabras clave y los conceptos de cada párrafo. Un recurso muy útil para ir desglosando las ideas que vamos detectando es poner un título a cada párrafo. Una vez nos hemos acercado al párrafo, le hemos hecho preguntas y hemos detectado las palabras clave y conceptos, tenemos que ser capaces de ponerle un buen título al texto. El título puede ser una sola palabra o un grupo de palabras. Si el párrafo contiene una sola idea importante, el título será esa idea. Si contiene varias, podemos titularlo con esas 2 o 3 ideas. También puede suceder que varios párrafos nos hablen de la misma idea. Entonces agruparemos esos párrafos con el mismo título. El título podemos ponerlo a la izquierda del párrafo abriendo una llave para englobar el párrafo entero. Si son varios párrafos con la misma idea global, abriremos una llave conjunta para esos párrafos. Esta forma de desglosar el texto en ideas nos ayuda a la comprensión. El hecho de haber supuesto que los párrafos son unidades de significado y haber escrito este significado, poniéndoles título, nos permite obtener una visión de conjunto. Todo esto nos ayuda a clarificar la verdadera idea central del texto o la intención con la que está escrito. Nos ayuda, en definitiva, a comprender lo que podríamos llamar la superestructura del texto, es decir, cómo está organizada la información. Esta puede estar organizada en forma comparativa,
en forma de causa-consecuencia, en forma de distintos aspectos alrededor de un tema central, en forma de ideas contrapuestas, en forma de semejanzas-diferencias o en forma de ventajas e inconvenientes. De esta forma, hay textos descriptivos en los que se expone una idea central y el resto de las ideas son ampliaciones o clarificaciones de esa idea. En muchos de ellos, la idea global irá al inicio del texto. Dentro de los descriptivos podemos tener textos que siguen un esquema de numeración. Se enumeran una serie de características sobre la idea central. Fíjate en el texto y verás cómo sigue ese esquema si eres capaz de detectar la idea principal. También pueden seguir un esquema de clasificación, en el cual se clasifican dos términos sobre una idea principal. En este texto, la idea clave son los motivos de migrantes y refugiados. A continuación, clasificará los distintos motivos. En los textos comparativos suelen usarse conectores textuales que nos van indicando la comparación entre distintos conceptos. Por ejemplo, usamos términos como ambos, también, en cambio, a diferencia de. En los textos del tipo secuencia-causación hay una relación de causa-efecto entre las distintas ideas. Será habitual encontrarnos conectores del tipo en primer lugar, en segundo, actualmente, después de, anteriormente. En los textos problema-solución se expone un problema y sus soluciones. Generalmente el problema irá al inicio del texto. Los textos argumentativos intentan demostrar ideas o bien rebatirlas. Se expone una opinión que se apoya en una serie de razones que se aportan. Además de todo esto, hay una serie de elementos que nos ayudan a seguir el hilo de la lectura y a entender cómo se relacionan las ideas. Si hablamos de las palabras que me ayudan a estructurar la información, tendríamos por una parte los marcadores o conectores y por otra las marcas que aseguran la continuidad temática. En el bloque de ejercicios tienes la clasificación completa de ambas herramientas. Por último, habría que hacer hincapié en que el buen lector es el que es capaz de hacer inferencias a partir de un texto. Y aquí se pone en juego tanto la inteligencia como los conocimientos previos que tengamos. Todos los párrafos presuponen, dan por hecho, ideas que no aparecen explícitamente en el texto. La capacidad de hacer inferencias es la capacidad de detectar estas ideas que se dan por hecho. Para muchos, esto supone la verdadera comprensión lectora. Se trata de establecer relaciones entre lo que ya sabemos y lo que se está leyendo. Nuestras propias creencias personales, prejuicios, expectativas, motivaciones, etc., provocarán que este proceso de ir más allá de lo leído sea más fácil o más difícil. Un buen ejercicio a realizar, además de poner títulos a los párrafos, es intentar buscar pequeños textos o temas sin título e intentar ponerles el más adecuado. Aunque parece una ciencia bastante inexacta, no lo es tanto. Si verdaderamente hemos comprendido el texto, nos damos cuenta de que no nos vale cualquier título. De hecho, suelen ser pocas las opciones correctas. A veces no es fácil identificar la idea central del texto. Por ello, es muy importante tener bien identificadas las ideas de cada párrafo y las relaciones que se establecen entre ellas. Para ello podemos apoyarnos en detalles como inspeccionar el índice del tema si lo hubiera, e intuir si sigue alguno de los modelos de texto expuestos anteriormente, argumentativos, causa-consecuencia, si hay palabras resaltadas, si cada párrafo sigue una estructura similar, por ejemplo, la explicación de una parte de un proceso, si hay gráficos, fotos u otros apoyos gráficos que ayuden a clarificar. A continuación, vamos a practicar todo lo expuesto en esta lección en el correspondiente bloque de ejercicios.